La clase de hoy día no es muy larga, de todas maneras, como siempre, va a quedar grabada por si ustedes quieren volver a verla en YouTube, igual que los materiales anteriores. La idea es que podamos revisar el ensayo, que ustedes vean si se equivocaron o no se equivocaron. Igual yo les voy a mandar sus puntajes cuando terminemos. Si es que hay alguna alternativa que ustedes creen que no era y yo la pude haber marcado por accidente como la correcta, también puede pasar. Como es el formulario, de repente se va corriendo la pregunta, así que en una de esas no era la que estaba realmente correcta. La idea del ensayo era que ustedes pudieran responder algo que realmente tuviera las 25 preguntas de la examinación del Mineduc y que combinara física y biología en un solo ensayo, a diferencia de los anteriores. La única diferencia con la prueba real es que en la prueba real hay preguntas de desarrollo. En el ensayo yo no las quise incluir porque el ensayo las marca automáticamente como incorrectas si la respuesta no es igual a la que yo elijo que es la correcta. Entonces por eso eran todas de alternativas, pero para que lo tengan en consideración, ¿ya? Para tener una nota 4 tienen que tener unos 15 puntos, o sea, 15 preguntas buenas. En la prueba del Mineduc es un punto por pregunta, igual que en el ensayo. Y como ustedes saben, todavía no se sabe cuál es la fecha de la rendición, ni se sabe cómo se va a tomar la prueba. De momento no hay cambio del lugar de rendición, pero no hay fecha exacta. Lo único que sabemos es que es en la quincena de noviembre. Como nos queda tanto tiempo para la prueba, lo que vamos a hacer después de hoy, las próximas semanas, es ir repasando los contenidos por módulo. Como son 5 módulos, alcanzamos justo a tener las clases suficientes para prepararnos otra vez para la examinación, porque imagino que hay algunas cosas que se van olvidando en el camino. Acá están las respuestas del ensayo. Alcancé a recibir solo 10 respuestas de los 3 cursos. Solo participaron del A y del C. Del B no recibí ninguna respuesta. Y vamos a partir revisando entonces, como ustedes ven en la pantalla. Cada pregunta, igual que en el ensayo anterior, se te entrega una estadística. No nos dice quién respondió qué, así que no se asusten, no va a salir su nombre. Eso está más arriba. Solamente sale el estadístico de cuáles son las cosas que ustedes respondieron y vamos a ir viendo por qué es la correcta, que sería la que está en verde, y por qué no son las otras que también pudieron haber marcado. Cualquier cosa que vayan teniendo duda, van consultando y yo los voy leyendo en el chat. Entonces la primera dice que hay una descripción y la descripción nos dice que hay un órgano que presenta pliegues o circunvoluciones que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie presenta el área motora responsable de los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. Y la pregunta es, ¿a qué órgano corresponde esa descripción? Siempre que yo lea que el órgano tiene circunvoluciones, tengo que pensar al tiro en el cerebro. Cuando yo busco una imagen de un cerebro, veo que parece como una nuez y esas vueltitas que dan la estructura cerebral son las circunvoluciones y es característico eso del cerebro. Además dice que es responsable de los movimientos voluntarios. O sea, son cosas que tenemos que procesar para realizar y eso sucede en el cerebro. El cerebelo estaba encargado de movimientos, sí, pero de coordinar los movimientos y de hacer que no nos estuviéramos cayendo a cada rato. ¿Ya? O sea, el cerebelo no hace cosas voluntarias. Yo no pienso con mi cerebelo y digo, no me tengo que caer ahora, sino que
lo hace de manera automática. Y el tronco encefálico, o que también podíamos encontrarlo como bulbo raquídeo, era el encargado de coordinar los movimientos respiratorios y circulatorios. Así que ese tampoco podía hacer. El hipotálamo nadie lo respondió. Está bien que lo hayan descartado porque ese tiene más que ver con el sistema endocrino que con el nervioso para el estudio que estamos haciendo nosotros. Así que bien ahí. En la segunda nos dice que hay un accidente y que hay un daño en la parte del encéfalo causando pérdida en la coordinación del movimiento y el equilibrio. ¿Cuál de las estructuras del sistema nervioso fue afectada en el accidente? Y aquí sí era el cerebelo. Siempre que haya coordinación y equilibrio, tenemos el cerebelo. Nosotros no estudiamos el oído, así que no podría haber salido el oído. No puede ser la médula espinal, porque la médula espinal tiene una función de comunicación entre lo que pasa afuera y lo que pasa en mi cerebro. Ya dijimos que el bulbo raquídeo tenía que ver con los movimientos respiratorios y circulatorios, y los nervios también nos van a ayudar a conducir la información hacia los órganos y enviar, ¿cierto? Y traer respuestas. Así que específicamente la estructura encargada es el cerebelo. No podía ser ninguna otra. En la tercera nos dice que son moléculas de variada naturaleza química, que se les llama mensajeros químicos y que actúan a distancia sobre una célula blanco. ¿De qué moléculas se trata? La pregunta me dice al tiro que neuronas no puede ser, porque las neuronas no son moléculas, son células. Entonces me quedan solamente linfocitos, hormonas y anticuerpos. Los linfocitos son glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos, son parte del sistema inmune y no actúan sobre una célula blanco, sino que lo que hacen es comerse a los agentes patógenos, y también vimos que habían algunos de memoria, así que no pueden ser los linfocitos. Y entre hormonas y anticuerpos es hormonas. Las hormonas viajan en el torrente sanguíneo, llevando información desde nuestro cerebro hacia el resto de las glándulas. Y no podía ser anticuerpos, porque si bien los anticuerpos son moléculas, los anticuerpos nos servían para identificar a estas sustancias extrañas que ingresaban en el organismo y que después actuaran los linfocitos. Así que qué bueno que nadie eligió anticuerpos porque no tenía relación con el sistema endocrino. Así que era hormonas. Aquí estuvo un poco más peleado el asunto, sí. Después tenemos, aquí no fue más o menos, cambio transitorio de la polaridad de la membrana de una neurona. Es impulso nervioso. Señal química no es un nombre correcto para lo que nosotros estudiamos. Quizás podría haber sido transporte de sustancias químicas, pero aún así no tendría relación con el cambio transitorio de la polaridad. Cuando hablamos del cambio transitorio de la polaridad de la membrana, hablamos de la parte en la que las cargas entran hacia el interior de la neurona en el axón, y estas cargas son átomos. En la parte del cambio de la polaridad estamos hablando de la parte eléctrica del impulso. Podría haber dicho, en vez de señal química, en ese caso entonces señal eléctrica. La parte química del impulso nervioso está al final, cuando salen los neurotransmisores, y ahí no hay un cambio en la polaridad de la membrana. El cambio en la polaridad es anterior a esa salida de los neurotransmisores. Tampoco podía ser flujo de sustancias, porque si bien entran
iones, no es específico, podría haber sido tanto los iones como los neurotransmisores, y tampoco es movimiento celular porque a pesar de que la neurona tiene ahí sus patitas conectadas con la anterior y con la posterior, no tienen que desplazarse para enviar su mensaje, sino que solamente se conectan. Ya, ahí que entonces cuando ustedes contesten su prueba tienen que tener ojo con las palabras que se están utilizando, porque el impulso sí es una señal, pero no es una señal solamente química. Entonces tenemos que pensar cuál es la parte química y cuál es la parte eléctrica de esa señal que en su totalidad se llama impulso nervioso. Las pruebas del ministerio son así, la alternativa son medias pillas, así que por eso es importante que resolvamos los ensayos para que ustedes vayan viendo cómo son las preguntas que ellos crean para las examinaciones. La siguiente, que ya no sé cuál es la número que vamos, dice que son estructuras que protegen y nutren el cerebro y la médula espinal y que se subdividen en tres capas, en donde la más externa actúa como protectora y la más interna como nutritiva. La definición anterior entonces corresponde a las meninges. Las meninges son un contenido que pasamos así como bien rápido. Puede que se nos haya olvidado de qué se trataba, pero cuando hablo de que se recubre el cerebro y la médula, no puedo estar hablando de la vaina de mielina, porque la vaina de mielina, si bien es protectora, protege las neuronas, lo que está al interior de nuestro cerebro y de nuestra médula. Y los anticuerpos, si bien están dentro del sistema que nos protege, no son ellos los que nos protegen, ellos solamente detectan las sustancias extrañas, pero no hacen nada más. Ya ellos no son los protectores. Así que son las meninges. Después tenemos la homeostasis. ¿Qué se entiende por homeostasis? Y la homeostasis está en casi todos los sistemas que estudiamos. Tiene que ver, ¿cierto?, con el equilibrio interno y entonces la más cercana a eso es la regulación del medio interno. ¿Y por qué no es la regulación de la glicemia? Si la glicemia también tiene que ver con el medio interno, porque nuestra respuesta tiene que ser un poco más general. Cuando hablamos de homeostasis, no solamente hablamos del sistema endocrino, que tendría que ver ahí con la glicemia, sino que hablamos de otros sistemas también, como el renal o el nervioso, en donde también es importante tener un equilibrio interno de sustancias. Y la producción de las hormonas, si bien tiene que ver con la homeostasis, no es la definición de homeostasis. ¿Ya? Es parte del proceso la producción de hormonas, pero producir una hormona no necesariamente nos lleva a regular el equilibrio del medio interno. Por eso nos enfermamos del sistema endocrino. La siguiente nos dice que hay una estructura que recibe los impulsos nerviosos provenientes desde otras neuronas. Y para contestar, entonces yo tengo que recordar cuál es la estructura de una neurona. Las neuronas, por así decirlo, tienen una cabecita, ¿cierto? Igual que nosotros. En la cabecita tienen pelitos, que son las dendritas. Luego su cuerpo hacia abajo se llama axón y las patitas de la neurona serían el axón terminal, donde están los botones sinápticos. Si yo estoy diciendo que esta estructura recibe los impulsos desde otra, entonces tiene que estar arriba en la neurona, en su cabeza. Y la estructura que está en la cabeza y que son esas pelitos o antenitas de la neurona son efectivamente las dendritas. El axón terminal sería quien envía
el impulso hacia la siguiente neurona y no quien recibe. Y los nodos de Ranvier son por donde circula el impulso nervioso. Entonces, igual como cuando estudiábamos los circuitos eléctricos y veíamos las partes y por dónde pasaban las cargas y todas esas cosas, cuando hablamos del sistema nervioso y la neurona también tenemos que tener clara esa parte, desde dónde viene el impulso y hacia dónde va ese impulso nervioso también. Porque en la prueba no necesariamente va a salir el dibujo de la neurona, sino que nosotros tenemos que tener en mente su estructura. Ahí está la siguiente. Dice que corresponde a la unidad estructural formadora de orina, ubicada en el órgano depurador de la sangre. Yo les había dicho en una oportunidad que para este tipo de preguntas podían salir dos opciones. Salía una o salía la otra. O salía riñón o salía nefrón. Y en este caso salía el nefrón y entonces esa era la correcta. Vamos a ver por qué no eran las otras. Primero hay una pregunta. Claro, vuelvo a la anterior para que contextualicemos. El compañero en el chat me pregunta por la del impulso nervioso. El impulso iría desde la dendrita, pasaría por el soma, que sería como el centro de la cabecita de la neurona, viajaría por el axón hacia el axón terminal y en el axón terminal llegaría hasta los botones sinápticos. Ese es el camino. Y el botón sináptico libera el neurotransmisor para que haga contacto con las dendritas de la siguiente neurona. Y ahí todo de nuevo. Soma, axón, axón terminal, botones sinápticos, dendritas. Y así, sucesivamente. Entonces, volvemos a la del sistema renal. Cuando tenemos esta estructura que forma la orina, siempre tenemos que pensar en la parte de arriba del sistema renal, que son los riñones, y dentro de los riñones está esa estructura chiquitita que se llama nefrón o nefrona, que son como unos pelitos amarillos que tiene el riñón, y que van a ser los encargados de filtrar la sangre de todos los desechos y formar entonces la orina. Estos nefrones, si bien están en la médula, no es la médula la que produce la orina, sino que es el nefrón. Y las glándulas suprarrenales son las que están por fuera, arriba de los riñones, que nos van a ayudar, aparte del sistema renal, con el sistema endocrino, la producción de adrenalina y cortisol, pero no en esta parte de la formación de la orina. La siguiente. En la siguiente nos habla de la diuresis. La diuresis es la cantidad de orina normal que libera un ser humano en condiciones normales. Un ser humano adulto. Ya siempre que nos pregunten por la diuresis normal, estamos hablando de un adulto. Ya, y la diuresis normal es un dato que tenemos que sabernos de memoria. Aquí no hay nada que analizar. Es 1,5 litros de orina aproximadamente, entre 800 y 1,5 litros, ya entre 800 ml y 1,5 litros. Si es más o si es menos, teníamos enfermedades, que era la poliuria y la oliguria, y entonces no podían ser las otras alternativas. Así que también hay cosas que tenemos que saber lamentablemente de memoria. El páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo y cumple funciones en relación con el metabolismo de los azúcares en nuestro organismo. ¿Cuál es la hormona secretada por el páncreas encargada de esta función? Esta pregunta es un poco extraña porque cuando hablamos de metabolismo, hablamos de dos procesos que nosotros no estudiamos porque no estudiamos el metabolismo, pero hay uno de síntesis y uno de destrucción. Ya está el catabolismo y el anabolismo.
Entonces deberían especificarnos qué tipo de metabolismo de los azúcares es. Sin embargo, siempre que nos pregunten por el metabolismo de los azúcares, vamos a pensar en que estos azúcares son ingresados a la célula y son degradados. Y la que degrada estos azúcares es la insulina, no el glucagón. El glucagón nos sirve cuando estamos en ayuna y necesitamos producir azúcar y liberarla hacia afuera de nuestra célula. Y las otras no las contestaron, menos mal, porque no tenían relación con el páncreas. La tiroxina es de la tiroides y la adrenalina tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Claro, siempre que nos pregunten del metabolismo de los azúcares, vamos a contestar insulina. Ahora, si nos preguntaran, por ejemplo, hay una situación de ayuna y qué hormona nos va a ayudar a producir azúcares, ahí yo tendría que contestar el glucagón. Esta pregunta ya la habían visto ustedes, había salido en una guía, si no me equivoco. Las preguntas del ministerio casi siempre se van repitiendo y se van agregando algunas nuevas, pero hay algunas que parece que son de sus gustos y las van poniendo reiteradas veces en las evaluaciones. Y esta que tiene que ver con la hormona que permite a nuestro cuerpo enfrentar las situaciones de estrés. El estrés está relacionado con el cortisol. Y eso es algo que tenemos que saber de memoria. Las funciones de cada hormona tenemos que aprendérnoslas. No hay que hacer ahí como un análisis de las cosas como en otros temas de biología, sino que hay que aprenderse la glándula, la hormona y lo que hace la hormona. Lo ideal sería que pudieran tener una tablita, quizás en la clase de reforzamiento podríamos construir una para que ustedes tuvieran todas las cosas relacionadas una con la otra. La tiroxina tiene que ver con el metabolismo, pero el metabolismo general y está relacionada con la tiroides, y la oxitocina es la que tiene que ver con las contracciones antes del parto y con la salida de la leche cuando se amamanta un bebé. Así que no podía ser ninguna de esas dos. ¿Qué efecto puede tener en una mujer embarazada una baja producción de la hormona oxitocina? Y como yo les dije recién, la oxitocina tiene que ver con las contracciones antes de que nazca el bebé, ¿cierto? Entonces teníamos que buscar una alternativa que tuviera relación con las contracciones uterinas y la única posible era la D. La oxitocina no tiene que ver con el crecimiento del bebé dentro del vientre materno, tampoco tiene que ver con el azúcar en la sangre. Ya vimos que de eso es responsable el páncreas con sus hormonas. Y la producción de leche materna tiene que ver con la prolactina. La prolactina es la que produce la leche. La oxitocina es la que hace que esa leche salga a través del pezón hacia el bebé. Una cosa es la producción de la leche y otra cosa es la eyección de la leche. Y ahí hay dos hormonas involucradas. Acá cambiamos y estamos en física ahora. ¿Qué nos pasó con física? La pregunta dice que hay una interacción física que posee módulo o intensidad, dirección y sentido. Si bien la trayectoria yo la puedo medir, tiene una dirección y tiene un sentido, no es una interacción física. La trayectoria es un camino, pero ahí no hay interacciones físicas entre dos cuerpos. Las fuerzas son interacciones. Recuerden que las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más cuerpos. Ya se supone que
Si yo estoy empujando la pared me devuelve ese empuje, aunque yo no lo pueda apreciar sin conocer de qué se trata, ¿cierto? Todo este tema de las fuerzas. Pero no es la trayectoria, ¿ya? La energía sí tiene intensidad, porque la podemos medir, pero no tiene que ver con las direcciones y los sentidos. Y la distancia solamente sería una magnitud, pero distancia no tiene dirección ni sentido. El módulo es cuánto vale. Serían los newton el módulo. Por eso es módulo o intensidad. Y la dirección sería horizontal o vertical. Y el sentido sería derecha, izquierda, arriba, abajo. Generalmente si ustedes buscan un dibujo de un vector, de una fuerza, de una flecha, de una fuerza, el módulo les va a aparecer como si fuera la flecha. Y eso es porque en física las flechas se dibujan largas o cortas dependiendo de la magnitud de la fuerza. Por eso el módulo aparece como indicando la flecha de la fuerza. Seguimos entonces. Hay un cuerpo en el cual las cargas eléctricas negativas se encuentran en mayor cantidad que las cargas eléctricas positivas. La descripción anterior corresponde a un cuerpo. Si las negativas son más que las positivas, entonces es un cuerpo negativo. Siempre manda la que esté en mayor cantidad. Si fuese al revés y las positivas estuvieran en mayor cantidad, entonces sería un cuerpo positivo. Si las dos estuvieran en igual cantidad, sería un cuerpo neutro. Y la cantidad de las cargas no tiene que ver necesariamente con el magnetismo. Esa es una característica innata de algunos metales. Así que no tiene que ver con esta pregunta de las cargas eléctricas. Se tienen dos cuerpos sobre un mesón y se observa que al acercarlos estos se repelen. ¿Qué condición se cumple en este caso? Ya sabemos que si los cuerpos se repelen es porque tienen igual carga eléctrica, independiente de si son los dos positivos o los dos negativos. Y que para que estos se atrayeran, entonces tendrían que tener distinta carga eléctrica. Ya si uno fuera positivo y el otro negativo, no se repelería. Así que por eso no es la B. Y si los dos fueran neutros, no pasaría nada. La siguiente nos dice que hay una definición y la definición dice consiste en aplicar una fuerza sobre un cuerpo cambiando su posición. Trabajo mecánico. La fórmula de trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. Así que ahí tenemos en la misma fórmula la definición del trabajo mecánico. La trayectoria, recordemos que es solo un camino. Ahí no hay una fuerza, no hay sí un cambio de posición porque es un camino, pero no hay una fuerza necesariamente relacionada. O sea, en la trayectoria puede a mí estar alguien empujándome y puede que no. Entonces, en teoría no habría nadie aplicando una fuerza. Así que por eso es trabajo mecánico. La potencia, si bien está relacionada con el trabajo, es el trabajo en un tiempo determinado. Así que ahí vamos más allá de esta definición. Y el peso tiene que ver con las fuerzas, pero con la gravedad, más que con los cambios de posición. Ahora hay un ejercicio. Recuerden que para la prueba no se puede llevar calculadora. Un automóvil recorre una distancia de 37,8 metros, alcanzando una rapidez de 12,6 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en realizar su recorrido? Para resolverlo, yo tengo que recordar la fórmula de rapidez o velocidad, que al final es la misma, y que dice que la rapidez es igual a la distancia partido en el tiempo.
Para encontrar entonces el valor del tiempo, yo tenía que dividir la distancia en la rapidez. Y eso me daba un total de 3 segundos. Ya, y en la siguiente nos fue ahí más o menos nomás, más o menos mal. Tenemos el concepto de energía potencial. Recordemos que la energía potencial tiene que ver con la energía que tiene un cuerpo cuando está en reposo, es máxima, y además que tiene que ver con la altura de los cuerpos, con la gravedad. La fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. Entonces, cuando yo busco el concepto de energía potencial, tengo que buscar una de esas tres cosas: masa, gravedad o altura. Y la única que está aquí presente es la altura. La fuerza no tiene que ver con la energía potencial ni con la energía cinética. Es otro concepto anterior a este. Y acá volvemos un poco a biología con las teorías del origen de la vida. Acá nos fue bien. Tenemos que hay una teoría en donde los organismos se originan a partir de la descomposición de la materia orgánica. Ya acuérdense que esos eran los ejemplos en donde había un arbolito caído y de repente aparecía un cocodrilo, o estaba la ropa sucia y salía un ratoncito. Esa es la generación espontánea. La quimiosíntesis nos habla de moléculas inorgánicas que se transforman en orgánicas, y la panspermia es la de los extraterrestres. Así que por eso no son las otras dos. El creacionismo nadie lo contestó, pero ustedes ya saben que tiene que ver con Dios y la creación. Por eso se llama creacionismo. Siguiendo con las de las teorías, la siguiente nos pregunta cuál es la que tiene que ver con el inicio de la vida a partir de gérmenes que llegaron del espacio exterior al interior de meteoritos. Ya dijimos antes, ¿cierto? Entonces que esa era la panspermia. No podía ser la generación espontánea porque la generación espontánea era la descomposición de la materia orgánica, y la abiogénesis es lo mismo que la quimiosíntesis, que de moléculas inorgánicas salieron moléculas orgánicas, que no es lo mismo que descomposición de la materia orgánica. Aquí hay una que parece un ejercicio, pero no es un ejercicio y que nosotros ya vimos en el reforzamiento, y nos dice que hay una reducción de la resistencia de 10 a 5 ohm. Ohm es resistencia. Que se mantiene constante la diferencia de potencial, o sea que el voltaje está constante y baja la resistencia. ¿Cuál de los siguientes fenómenos ocurrirá en el circuito eléctrico? Si baja la resistencia, eso significa que se está permitiendo que fluyan más cargas por el circuito. Si fluyen más cargas, la ampolleta no puede brillar menos, va a brillar más, porque va a aumentar la intensidad de la corriente. Siempre que la resistencia baja, según la ley de Ohm, la intensidad sube. Por el contrario, si la resistencia subiera, la intensidad disminuiría, y ahí sí disminuiría el brillo de las ampolletas. Pero en este caso aumenta el brillo de las ampolletas porque aumenta la intensidad de la corriente. No puede disminuir el voltaje, que era la primera, porque nos dice que el voltaje se mantiene constante. Y no puede aumentar la resistencia de las ampolletas porque aquí nos dice que la resistencia se reduce. Ya, para responder esta siempre tenemos que recordar la ley de Ohm. Y la que viene sí tiene que ver con un ejercicio y nos dice que hay una manzana que cae con una fuerza-peso de 2 newton y que la distancia entre la rama desde la cual cae y el suelo es de 3 metros. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza-peso sobre la manzana si no se considera el roce? Entonces nosotros tenemos que usar la fórmula de
trabajo, que es fuerza por desplazamiento. Fuerza tenemos 2 newton y desplazamiento, si bien no nos dice que es el desplazamiento, nos dice que hay una distancia entre la rama y el suelo y que por lo tanto es el recorrido que tuvo esta manzana. Entonces es 3 metros. Tenemos que entonces hacer la multiplicación entre la fuerza y la distancia entre la rama y el suelo, y eso es 2 por 3, y 2 por 3 es 6. Y el trabajo siempre lo medíamos en joules. No podía haber sido 3 porque si no habríamos considerado solo la distancia, y para que hubiese sido 2 tendríamos que haber considerado solamente la fuerza. ¿Qué consecuencia tiene que un planeta tenga una órbita mayor que otro? ¿No nos habían salido preguntas de los planetas? Recordar que la órbita es ese camino que hace el planeta alrededor del Sol y que tiene que ver con la traslación. La rotación es sobre su propio eje, no tiene que ver con la órbita. Y entonces, en este caso, por suerte, hay una sola que dice traslación, así que es traslación más larga. Siempre las órbitas más grandes implica que el planeta va a recorrer más y por lo tanto va a tener una traslación más larga. Las estaciones del año, si bien tienen que ver un poco con la traslación, también tienen que ver con el eje de inclinación, así que no puede ser. Y los eclipses solares no están determinados por la órbita de los planetas. Así que esa tampoco podía ser. Carlos está en su casa y va a la plaza que queda a 5 metros. Se queda ahí media hora y luego regresa a su casa. ¿Cuál fue el desplazamiento total de Carlos? Y para responder no tenemos que hacer ningún ejercicio. Solamente tenemos que recordar que el desplazamiento es una magnitud que se preocupa solo del inicio y del final. Y que entonces tenemos que ver desde dónde parte Carlos y hacia dónde llega Carlos. Si Carlos partió en su casa y volvió a su casa, para la física él tuvo un desplazamiento de 0 metros. Que no es lo mismo que la trayectoria que hizo Carlos, porque ahí sí tendríamos una cantidad y que también dependería de hacia dónde, de dónde partió y hacia dónde llegó. Ya, si Carlos fue de su casa a la plaza, que eran 5 metros, y después se devolvió, son otros 5 metros, así que la trayectoria sí es 10, pero el desplazamiento es 0 si el punto de inicio y el de partida es el mismo. Aunque él se haya quedado media hora en la plaza, si volvió a su casa se desplazó 0. Y la última, sí es un ejercicio. Dice que hay una grúa que tiene la capacidad para hacer un trabajo mecánico de 3000 joules. Entonces vamos a tener que usar la fórmula de trabajo mecánico. ¿Hasta qué altura se puede levantar como máximo una caja cuyo peso es de 500 newton? Si yo sé que la fórmula de trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento y me dan el trabajo y la fuerza, entonces yo voy a tener que dividir el trabajo y la fuerza para encontrar el desplazamiento, que en este caso sería la altura. Igual que en el ejercicio de la manzanita que teníamos una altura, acá en el caso de la grúa también vamos a tener una altura. Y 3000 dividido en 500 es 6 metros.